Diálogos de Paralimpismo desde Bogotá en esta coyuntura del gran resultado obtenido en Sao Paulo 2017. Expliquemos un poquito, y lo estoy cogiendo a quemarropa, no ha sido concertado el tema. Expliquemos un poquito cómo en un país como Colombia, en donde evidentemente está haciendo gran inversión en el deporte paralímpico, como en Bogotá, como a nivel nacional, el proceso deportivo marcha con los excelentes resultados que por un lado se logran y cómo la estructura del sistema no está en correspondencia. O sea, ¿cómo es posible obtener este desarrollo y estos resultados cuando como estructura y como sistema no estamos en el mundo ideal? Sí, es un tema algo paradójico, Hernando, porque la verdad sabemos que hay una crisis hoy en día en algunos de las estructuras dirigenciales de los organismos deportivos, ¿no? Algunas federaciones están atravesando unas profundas y de alguna manera preocupantes crisis, ¿sí? Que hablan un poco de ese déjà vu que cada tanto se repite en la dirigencia del sector privado, de los que se denominan organismos deportivos, clubes, ligas, federaciones y el mismo comité. Y sin embargo, el crecimiento como que es inversamente proporcional a las circunstancias. Es un tema curioso, ¿no? Fíjese que después de los Juegos en Río, que pensábamos que muchas de esas circunstancias podrían haberse aplacado, ¿sí? Y lo que se sucedió es que se dramatizaron, inclusive con prácticamente estando al borde de la desaparición de varias de las federaciones por ser intervenidas por el sistema nacional. Pero también hemos visto crecer como la preocupación y la legítima inversión pública de otras regiones, reitero, el departamento del Valle, lo que va a empezar a hacer Santander. Santander se ha demorado extrañamente mucho, me refiero a las entidades territoriales públicas, con esa cantidad de sustentos a nivel de resultados que tiene esa región desde el ámbito paralímpico. Ya deberían tener, digamos, toda una estructura auténtica, con metodólogos, equipos de ciencias aplicadas, entrenadores, y no solo me refiero a lo que acertadamente se puede estar haciendo en una disciplina como la natación. En su momento también hubo un equipo poderoso de atletismo que hoy en día ya no lo es tanto. Fueron los primeros campeones en disciplinas de conjunto como el básquet en silla, por ejemplo, por mencionar solo esos desarrollos. Ya estamos viendo también que reaccionan algunas otras regiones del país, aunque extrañamos mucho ese bloque de la costa. Los Juegos van a ser en el departamento de Bolívar, pero si nos ponemos a hacer una reflexión, Bolívar en el paralimpismo es un convidado totalmente ausente. Hoy vemos una región que ciertamente en el sistema convencional no es tan fuerte como Córdoba, que ya empieza a dar señas y signos de que allá con un proceso legítimo. Nada raro pasa, Hernando, lo que está sucediendo con Santander, en el sentido de que la dirigencia o los que van a empezar a decidir la inversión de recursos van a empezar a invertirle más al paralimpismo que al sector convencional en Córdoba, gracias a estos ruidos y estos resultados interesantes. Es posible que eso pase, pero estamos pendientes de que, bueno, qué pasa con Atlántico, qué va a pasar con Bolívar. Lo que yo siempre digo en estas entrevistas, ¿dónde están las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas no puede ser que solo le inviertan a un deporte, es decir, que no se trata que le dejen de invertir a ese pues para mal invertir en los demás, pero ¿dónde está el equipo de atletismo de ese registro deportivo? ¿Dónde está el equipo de natación que solo tiene un par de expresiones? Deberían tener equipos completos con esa cantidad de personas con discapacidad que tienen. ¿Dónde está el equipo de rugby? ¿Dónde está el equipo de fútbol 5? ¿Dónde está el equipo de baloncesto en silla? En fin, por mencionar solo algunos. ¿Dónde están los equipos del tenis de mesa? Bueno, es ese tipo de regiones las que se extraña, digamos, que podrían además asegurarle al paralimpismo la permanencia en el programa de los Juegos Paranacionales, porque a veces competimos con 3 regiones y eso contándolas en algunas medallas en disputa. Si estas regiones que he mencionado en realidad hicieran una conciencia clara de inversión, de saber que hay personas con discapacidad en su registro, seguramente los Juegos Paranacionales
además de ser tan disputados como es el vaticinio, pues tendrían mayor cantidad de personas inscritas participando. Si Colombia tuviese esa potencia que tiene en rendimiento de los atletas en su sistema de gobernanza deportiva, el alcance sería mucho mayor y el avance sería muchísimo más amplio. Todas estas preguntas y centenares de preguntas más deben ocuparnos en este tipo de diálogos para que entendamos, por ejemplo, contrasentidos o paradojas como estas. Los atletas van por una parte con un rendimiento alto y la otra realidad es totalmente contraria e inversa. Enemigos el paralimpismo no tiene en voces que hacen preguntas y que plantean realidades que hay que resolver. Así que seguimos en este diálogo paralímpico y seguimos explicando un poco el porqué de esta realidad.